Bueno, hola a todas y todos, ¿cómo están? Aquí nos estamos encontrando nuevamente en estas ya, podemos decir, clásicas charlas gerontológicas, jornadas de encuentro y de intercambio. Bueno, en esta oportunidad, por supuesto, agradecer y presentar a Wanda Gisbert, que es la doctora Wanda, justamente quien se encuentra en esta oportunidad con nosotros, que va a estar desarrollando este encuentro que hemos dado en titular Una realidad necesaria, los cuidados paliativos. Me tomo unos minutos simplemente para agradecerle a Wanda, para presentarla, por supuesto, y para proponer, como hacemos en todos estos encuentros, un esquema en el que pudiera estar desarrollando su presentación y luego, de forma organizada, pudiéramos ir leyendo algunas de las preguntas que ustedes quisieran hacerle o eventualmente, si están dadas las condiciones, pudiéramos con la seña tradicional de levantar la mano, ir haciendo preguntas de forma directa, ¿sí? Bueno, Wanda, gracias por supuesto nuevamente Gracias a ustedes. por estar aquí con nosotros. Wanda Gisbert es médica geriatra, gerontóloga y paliativista, directora de la diplomatura bianual interdisciplinaria de cuidados paliativos en personas mayores, subdirectora del curso interdisciplinario de cuidados paliativos, docente de posgrado interdisciplinario de cuidados paliativos de Flaxo, miembro de la comisión directiva de la SAG y representante por la SAG de cuidados paliativos en OPS Argentina, miembro de ILS Argentina, ¿sí? Simplemente reiterar mi agradecimiento, no solo en este caso también a Wanda, sino a todo el equipo de la Dirección Nacional y a todas y todos los aquí presentes por estar acompañando estos encuentros, que para este año también aprovecho la oportunidad para transmitirles, hablando especialmente con Edgardo Di Virgilio, a quien veo aquí y ustedes ya también conocen, y lo mismo con Micaela Perucha, que co-coordina este espacio junto con el resto del equipo de la INAPAM. Este año tenemos previsto sostener estos encuentros y estas charlas con la multiplicidad de propósitos que nos convocan a la Dirección Nacional, de modo tal que pudiéramos estar dirigiéndonos a directoras y directores de adultos mayores de todas las provincias del país, incluso directores y directoras de jurisdicción municipal, ampliar también la convocatoria a todos quienes quisieran sumarse y especialmente incorporar estos espacios a la currícula de asistencia obligatoria del Programa Nacional de Formación de Auxiliares Gerontológicos, ¿sí? De cuidadores y cuidadoras domiciliarias, ¿sí? De modo que también pudieran tener en sus cursadas no solamente los encuentros presenciales con sus docentes en cada uno de los rinconcitos de la patria, sino que también pudiéramos tener un esquema organizado, centralizado, consistente también, que nos permita llegar con los criterios y paradigmas que promovemos desde la Dirección Nacional en perspectiva de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores desde aquí, ¿sí? Así que bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer una vez más a Wanda y por supuesto cederle la palabra a nuestro compañero y amigo Edgardo Di Virgilio, ¿sí? Bueno, buenas tardes. Gracias, Tomás. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Cristian. Gracias, Wanda, por estar. Gracias, Mica. Linda tarde para poder pensar juntos y reflexionar cómo seguimos legitimando derechos y cómo seguimos abriendo ejes temáticos de capacitación, en este caso en un tema tan importante como son los cuidados paliativos. ¿Sí? Nuestra dirección, a través de la resolución 2963 del año 2019, tiene una línea de acción específica sobre cuidados paliativos. Y bueno, ¿qué es lo que sucede cuando determinada persona, en este caso un adulto mayor, no responde, tiene una enfermedad y no responde a un tratamiento curativo? ¿Qué es lo que pasa con los cuidados paliativos, no? Quizás un recurso terapéutico olvidado, con lo que refiere la importancia de tener una vida digna y con calidad hasta el último día de nuestras vidas.
Dicho eso, me parece importante poder reflexionar en este eje temático y en este abanico de temas. Se ha convocado a Wanda, que aprovecho para agradecerte tu solidaridad y poder difundir tus conocimientos en esta temática tan amplia, tan rica y tan necesaria como para poder nutrir a todos los que están en este campo. La importancia de la gerontología en este caso y de cada una de las disciplinas, y la importancia también de traer a colación, con lo que decía Tomás, la convención que tenemos, ¿no? Donde hay artículos específicos, como puede ser el 6, el 11, el 12, el 19, que habla de la salud y la importancia de un sistema de cuidados integral y progresivo, donde de alguna manera validamos y legitimamos la salud como eje trascendental y la calidad de vida. Dicho eso, Wanda, no te quiero robar tiempo, voy a terminar con el preámbulo, y hoy nos convoca un tema que es una realidad necesaria, los cuidados paliativos. Wanda, gracias por estar. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Vamos compartiendo pantalla. Y vamos a hablar, y ante todo quiero agradecer, antes de comenzar a hablar, a la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores por poner esto en agenda, por darle la importancia que tiene, y a cada uno de los que se encuentran en sus casas, tomándose un tiempo para escuchar sobre los cuidados paliativos. ¿Y por qué sería importante que nosotros escuchemos sobre los cuidados paliativos? Tengo un pequeño problema. A ver, no está corriendo mi presentación. Ahora sí. Gracias. ¿Alguna de estas personas van a requerir, o alguno de los que ellos conozcan, van a requerir cuidados paliativos en el próximo año? Se dice que 40 millones de personas en el mundo requieren cuidados paliativos en el próximo año, y 78% de ellas viven en países de medianos y escasos recursos, o sea que nosotros entramos en esos países. Solo el 14% a nivel mundial recibirá este tipo de atención. O sea que más o menos sería 1 de cada 10 personas que lo requieren van a recibir los cuidados paliativos. En Latinoamérica, en general, se dice que el 4% de la población va a acceder a los mismos. O sea que aproximadamente se consideran 3.3 millones de personas que lo necesitan. Y que no todos lo recibirán, porque esto es muy desigual según la región, según el país de la región. Nosotros más o menos nos aproximamos al 14%, pero hay países que ni siquiera tienen este recurso sanitario para ofrecérselo a las personas que lo necesitan. Se estima que el 60% de la población van a requerir cuidados paliativos, que un 40% va a fallecer de alguna muerte súbita, ya sea por un accidente, por un infarto o por una enfermedad aguda, pero el restante va a tener enfermedades crónicas que en algún momento van a requerir de cuidados paliativos. ¿Cuándo surgen los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos surgen desde que la humanidad existe en realidad, desde que una persona se sienta al lado de otra en su cama o simplemente se colocaba al lado de esa persona cuando la veía sufriente. Cuando se le acerca agua, un vaso de agua a alguien que lo necesita porque no puede tomarlo por sí mismo. Cuando se le coloca una mano fría o un paño frío en la cabeza para disminuir la temperatura, para generar confort. Desde allí vienen los cuidados paliativos. O sea, desde que la humanidad existe. Pero hay alguien que le puso nombre y apellido a los cuidados paliativos como se conocen actualmente. Y esta fue Cecil Saunders, que es una mujer, que fue una mujer multifacética. Nació en Inglaterra, viene de una familia acomodada, realiza múltiples estudios, filosofía, política, economía, y en el año 1940, cuando surge una crisis, yo digo, de
de ética a nivel mundial y viene la Segunda Guerra Mundial con todo lo que ello implicó, ella decide, como muchas otras jóvenes, ayudar convirtiéndose en enfermera, poniendo su granito de arena en ese momento histórico. Es allí cuando ella comienza a darse cuenta que hay algo que no está funcionando bien en la atención, que la atención debe ir más allá de lo que se les está brindando. Comienza a ver el sufrimiento y a tomar conciencia de que ese sufrimiento puede llegar a ser paliado, puede llegar a mejorar la calidad de vida de esos individuos. Es una persona, además de multifacética, en lo nivel profesional, con valores muy diferentes a los de la época o con una impronta característica. Ella tiene dos grandes amores. Estos amores son judíos, ella era católica, no era común que se casaran entre católicos y judíos. El primero de ellos, su esposo, tiene una enfermedad terminal, un cáncer, y entre ellos comienzan a armar lo que serían los primeros conceptos de los cuidados paliativos. Ellos proponen a quienes lo asisten cómo deseaban ser asistidos, cómo quería él fallecer. Su segunda pareja también es judía y tiene muchos recursos, así que brinda esa parte económica que le hacía falta a Cecil Sander para promover lo que son los cuidados paliativos. Ella tenía las ideas, era enfermera, comienza a tener problemas físicos, tiene que dejar de ser enfermera y comienza a ser asistente social. Fíjense, pasábamos de filosofía, política, economía, enfermería, ahora servicio social, pero siempre pensando en el otro. Y ella comienza a decir, ¿por qué no atendemos de esta manera en el hospital donde ella ejercía? Y un médico le dijo, sos mujer, si bien sos profesional, hasta que vos no seas médica, seguramente nadie te va a escuchar. Entonces ella comienza a estudiar medicina y es en 1957 que se recibe de médica, gana una beca para realizar estudios sobre enfermos incurables. Además también fue escritora, por eso digo que era una mujer multifacética. Y comienza a generar lo que se llama el movimiento hospice. Y es en 1967 que funda el Saint Christopher, que es el primer hospice a nivel mundial. Que luego vamos a explicar bien de qué se trata un hospice. Dedica su vida a los cuidados paliativos. Y llega un punto que ella dice, yo quisiera morir siendo cuidada por la gente que formé. En el 2002 funda el Cecil Sander Foundation. Y la vida le regala eso. Tiene un cáncer de mama y fallece en el hospice que ella fundó. Una historia de vida muy especial. Es así como se generan los cuidados paliativos como los conocemos hoy. Pero, ¿qué son los cuidados paliativos? Es un modelo asistencial que mejora la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente letales, pero no solamente de los pacientes, sino también mejora la calidad de vida de sus familias. Se basa en la prevención y en el control del sufrimiento con una identificación precoz, una evaluación y tratamiento adecuado de síntomas como el dolor y otros problemas físicos, psicosociales y existenciales. Es así como la OMS lo declara en el año 2002. También dice que es un enfoque que va a mejorar la calidad de vida de los pacientes y la familia que enfrentan problemas asociados y amenazantes para la vida a través de la prevención y el alivio. Fíjense que las diferentes definiciones, muchas van a ir repitiendo conceptos, pero se van agregando otros. Habla aquí del alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, y esto no es algo menor. Dice, con una impecable evaluación y tratamiento del dolor como problemas también físicos, psicológicos y agregamos aquí espirituales. La Asociación Internacional de Hospice lo determina de la siguiente manera el cuidado paliativo. Es la asistencia activa,
holística de personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado con salud debilitada por una enfermedad grave, o especialmente a quienes tienen cerca su fin de vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de sus pacientes, sus familias y sus cuidadores. La Convención Interamericana sobre los Derechos o la protección de los derechos humanos de las personas mayores nombran a los cuidados paliativos en el capítulo 1, artículo 2, como la atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes con enfermedades que no responden a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables a fin de mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días. Implica una atención primordial del control del dolor. ¿Pero es el síntoma del dolor el único que puede controlar los cuidados paliativos? Por supuesto que no. Y tampoco es el más frecuente en un paciente que se encuentra en una etapa terminal de su vida. La astenia va a ser el síntoma más frecuente, va a seguir las náuseas, sobre todo en pacientes oncológicos, y en tercer lugar es el dolor. ¿Pero por qué siempre nombramos el dolor? Porque el dolor es disruptivo, no solamente para el paciente, sino para los familiares que ven el sufrimiento de ese ser querido. Entonces dijimos que la definición de cuidados paliativos implica una atención primordial al control del dolor y otros síntomas, problemas sociales, psicológicos y espirituales de la persona mayor. Aborda al paciente, su entorno y su familia. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No lo aceleran ni lo retrasan. Esto es lo que la diferencia de la eutanasia. Y algo que a mí me gusta definir. Wanda, disculpa que te interrumpa, estás muteada, ¿eh? No te escuchamos. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí, sí, no te escuchamos. Perdón. Vuelvo a repetir, no sé desde dónde, pero bueno. En lo personal a mí me gusta definir los cuidados paliativos en personas mayores como los cuidados en este grupo etario, como la asistencia integral de una persona mayor con todas las particularidades propias de su edad y su entorno afectivo, por parte de un equipo interdisciplinario formado con herramientas claras y adecuadas ante una situación invalidante, irreversible, con síntomas de difícil manejo que incluso pueden llevar a corto plazo al fallecimiento de ese ser humano. A ver, vuelvo a tener problemas y pido disculpas. Si no, quizás con el teclado podés ir pasándolas con unas. Ahí está. Si no las paso Sí, yo, como. no respondía, pero bueno. A mí me gusta ir al etimológico. ¿Qué significan las palabras? ¿Qué significa la palabra paliativo? La palabra paliativo deriva de la palabra latina pallium, que significa manto o cubierta, haciendo alusión al acto de aliviar síntomas o sufrimientos. Y en castellano, a paliar, que significa aliviar, hacer dulce. ¿Qué es lo que buscan los cuidados paliativos? En los cuidados paliativos hay una continuidad de cuidados. Desde el momento de que esa enfermedad oncológica terminal o no oncológica, pero que es crónica en un periodo ya moderado a severo, comienzan a poder beneficiarse los pacientes con esta continuidad de cuidados, con los cuidados tempranos de los cuidados paliativos. Muchas veces se trabaja en forma conjunta, y en realidad debería trabajarse en forma conjunta con aquellos colegas que vinieron tratando al paciente y que inclusive puede llegar a tener una intención curativa en ese momento. Los cuidados paliativos tempranos se adhieren a esta intención curativa para prolongar la calidad de vida en ese momento y generar alivio a, por ejemplo, síntomas por quimioterapia. ¿Y por qué con la intención curativa los cuidados paliativos tempranos? Porque puede suceder que muchas veces, por ejemplo en el cáncer de mama, se dé el alta al paciente una vez que haya remisión y se retira el equipo de cuidados paliativos. Acompaña al paciente y a la familia.
pero continúa trabajando con el paciente y la familia cuando ya no hay una intención curativa, cuando el tratamiento no obtiene la respuesta que se esperaba, cuando se comienza a entrar en lo que se llama fin de vida. Allí, los cuidados paliativos continúan atendiendo al paciente y a su familia. Y una vez que se produce el deceso de esa persona, de ese paciente, se continúa asistiendo en el proceso de duelo a la familia. Por eso hablamos de una continuidad de cuidados en cuidados paliativos. Y vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que son cuidados paliativos y tratamiento paliativo. El cuidado paliativo puede empezar del momento del diagnóstico y se brinda al mismo tiempo que podemos esperar que el paciente se cure. Y el tratamiento paliativo es cuando ya el paciente consideramos que, no me gusta la palabra desahuciado, si bien esta definición la pone, cuando ya no tiene chance curativa. Y es claro que el paciente no va a sobrevivir a esa enfermedad. Entonces, se suspenden muchas veces los tratamientos, sobre todo los tratamientos poshospitalarios a esta, y comienzan los cuidados paliativos. Se ofrecen generalmente el tratamiento paliativo cuando se espera que la persona viva o sobreviva 6 meses o más, o incluso menos tiempo. Hay pilares que sostienen a los cuidados paliativos, y son el control de los síntomas, ya hablamos que son varios, pero principalmente el alivio del dolor, la integración de los aspectos psicológicos, sociales y espirituales a lo que es lo asistencial, el trabajo sobre la unidad paciente-familia, recordando que cuando trabajamos en cuidados paliativos hay un trinomio paciente-familia, equipo de cuidados paliativos. Hay una relevancia de los aspectos de información y comunicación sobre el equipo asistencial, el paciente, sus cuidadores, su familia, y yo diría su red afectiva. Hay una promoción de la autonomía todo el tiempo que sea posible. Si es posible hasta el último momento, mantener la autonomía de ese ser humano. El abordaje debería ser desde un equipo interdisciplinario. Muchas veces el equipo interdisciplinario, según las zonas, es el enfermero y el médico paliativista, pero lo ideal sería todos los saberes que participen en este cuidado. Hay una focalización en la calidad de vida, definida hasta siempre por cada paciente asistido. Yo no puedo definir la calidad de vida por mis parámetros. Yo defino la calidad de vida por los parámetros de ese ser humano al cual me tocó asistir. Y hablábamos de que el equipo interdisciplinario debía contar con muchos saberes, desde el cuidador domiciliario, el enfermero, el médico paliativista, psiquiatras, kinesiólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos, musicoterapeutas y profesionales de otras disciplinas que pudieran enriquecer la asistencia de este binomio paciente-familia. Muchas veces es puesto en práctica el Reiki o el Mindfulness, y esto es válido. El trabajar con los colores, con la aromoterapia, todo esto sirve y suma para la atención de este ser humano. Es un derecho de todo ser humano contar con cuidados paliativos, el ser acompañado él y su familia o su círculo afectivo, desde el inicio de ese diagnóstico no esperado, no solo en la etapa terminal, sino desde el inicio de cuando se recibió esa mala noticia. Y la OMS define los cuidados paliativos tempranos. ¿Y por qué dijimos un montón de definiciones y por qué volvemos a traer otra definición? Porque los cuidados paliativos tempranos tienen que ver con la identificación temprana, tal cual lo dice, de esa enfermedad amenazante de la vida, a través de la prevención y del alivio del sufrimiento. Y es tan importante que los cuidados paliativos se definen como la intervención temprana y a nivel oncológico como la atención del paciente que tiene un pronóstico de una sobrevida de 4 a 24 meses. Y los no oncológicos desde el momento
en que el cuadro es diagnosticado en su fase moderada a severa. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Las enfermedades neurodegenerativas, la esclerosis lateral amiotrófica, inclusive el Parkinson en estadios avanzados, las demencias, la insuficiencia cardíaca en su fase terminal, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en estadio terminal, la insuficiencia renal crónica en estadio terminal, ya sea porque hay una reagudización del cuadro o bien porque ya hay un desgaste tal que ni siquiera para entrar en diálisis puede llegar a tener, o sea, puede entrar en protocolo ese paciente, pero también en, por ejemplo, cirugías, pueden entrar los cuidados paliativos para el manejo del dolor, por ejemplo, en una fractura de cadera, u otras patologías que puedan provocar síntomas de difícil manejo. ¿Y por qué los cuidados paliativos tempranos serían importantes? Porque, sobre todo en el cáncer, reducen en gran medida el impacto financiero. O sea que no solamente podemos hablar de que es importante para el área, digamos, lo específico de la salud en cuanto a lo que es la atención, sino que también en cuanto a lo que es la economía. No es solo muy inferior el costo del tratamiento en las primeras fases, sino quienes lo padecen pueden seguir trabajando si sus síntomas son adecuadamente controlados y dando apoyo a sus familias, inclusive de manera financiera, ellos mismos, recibiendo el tratamiento de manera eficaz y a tiempo. Fíjense que en el año 2010 no tengo cifras nuevas, si bien las busqué, pero la OMS decía que el costo anual total del cáncer en concepto de gasto de atención en salud y pérdida de productividad se estimó en 1.16 billones de dólares. Esto por no tener el cuidado paliativo a tiempo, el cuidado paliativo temprano. Se dice que los pacientes que tienen cuidados paliativos tempranos se mostraron mucho más propensos a adoptar estilos de vida activos y comprometidos para con su propia salud y con la enfermedad, para con su propio entorno, que los pacientes con cáncer con cuidados estándares e incluso han tenido una mayor sobrevida con calidad de vida, porque tener sobrevida es importante, pero lo más importante es tener calidad de vida en esa sobrevida. ¿Por qué? Porque se manejaron a tiempo los síntomas, se contuvo ese grupo familiar, ese binomio paciente-familia, a través de la contención del equipo tratante y a través de la contención de todo el entorno. Dijimos que también estaba ese trinomio, ¿sí?, en el cual hay una interacción entre todos ellos. Y no es ajeno a los cuidados paliativos tempranos que entonces disminuyan el costo de los tratamientos de personas en situación de vulnerabilidad. Fíjense que los pacientes con enfermedades crónicas no oncológicas también es importante los cuidados paliativos tempranos para identificar y comunicar a los pacientes sus prioridades en salud y la evolución que esa enfermedad va a tener y las consecuencias afectivas, emocionales y sociosanitarias. El hecho de suspender, comenzar o continuar la atención en función de esas prioridades que va a decidir ese ser humano y su familia. Los posibles beneficios frente a los daños y la carga que pueden llegar a tener sobre ellos. Alinear decisiones entre el equipo tratante, el paciente y su familia en cuanto a la atención y los cuidados que desea tener y qué profesionales deberá priorizar en esa enfermedad crónica y en esa trayectoria de esta enfermedad. Entonces, los cuidados paliativos tempranos van a identificar conceptos claves como gravedad, progresión y trayectoria, dentro de un contexto de accesibilidad a los cuidados, dentro de un contexto económico y dentro de un contexto de toma de decisiones conjuntas. Porque las personas se va a impactar en esta enfermedad la parte biopsicosocial y espiritual. Y una está en relación directa con la otra, porque si a mí me duele
algo, ya sea el abdomen, ya sea mi cabeza o una parte de mi cuerpo, voy a tener un impacto en mi psiquis si yo no puedo controlar esos síntomas. Y esto va a impactar en la parte social y en la parte relacional. Quizás no tenga la misma paciencia con mis nietos cuando vienen a verme. Quizás esté descompuesto y no pueda atenderlo y no pueda llegar a disfrutar el momento de esa compañía. Y también va a impactar en manera directa en mi espiritualidad, en mis emociones, en mi sentir interno. Hay que hacer un cambio de paradigma de cómo queremos los agentes de salud acompañar a nuestros pacientes. Queremos que dure muchísimos años, que cumpla como este señor 216 años. ¿Con qué calidad de vida? ¿Con una sonda, un marcapaso, un desfibrilador encima? Queremos que esté caquético, que no pueda disfrutar de esa torta porque no la va a poder tragar. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿O queremos acompañarlos desde el lugar que ellos se merecen con algo realista? No quitándole las ilusiones, nunca. Eso no se hace en cuidados paliativos. Nosotros acompañamos las ilusiones, pero vamos volcando en la medida de lo posible la realidad que le toca vivir para ver si él puede procesarla. Si puede procesarla, vamos a ir progresando más información. Pero si no puede procesarla, no lo vamos a hacer. Entonces tenemos que decidir qué tipo de acompañamiento vamos a realizar. Decidamos cómo queremos ser acompañados también, porque nosotros no estamos exentos de que nos suceda algo. Y en ese cómo querer acompañar, entender que el otro puede querer ser acompañado de una forma diferente de la mía. Por ejemplo, como esta señora que es acompañada por un perrito, que puede ser suyo como puede no ser suyo. Hay una unidad de cuidados paliativos, un hospital, que a mí me gusta mucho contar esta anécdota, que permitió que se despidiera ese dueño, ¿no? Ese compañero, de un gallo, de su gallo. Y tuvieron que hacer malabares para poder ingresarlo al hospital, pero lograron hacerlo. Cuando el gallo vio a su ser querido, a su dueño, voló hacia la cama y se colocó al lado de él. Y él pudo despedirse de su gallo. Al otro día falleció. Esto es brindar calidad de vida a un ser humano. Entonces, en cuidados paliativos tempranos y en cuidados paliativos debemos hablar de la planificación compartida, que tiene que ser un proceso deliberativo, relacional y estructurado. No es que la gente de salud vaya a decir cualquier cosa. Tenemos que saber qué es lo que queremos transmitir. Tenemos que saber qué le podemos brindar, qué le podemos ofrecer a ese ser humano según el nivel de atención donde nos encontremos asistiéndolo. Facilitando la reflexión y la comprensión de la vivencia que le tocó atravesar y el cuidado que vamos a poder brindar a ese ser humano centrado en su derecho, centrado en la persona que afronta esa enfermedad, para identificar y expresar sus preferencias, sus referencias y sus expectativas de atención. Hablamos de niveles. ¿Qué podemos ofrecer en cada nivel de cuidados paliativos? Está la atención domiciliaria, un segundo nivel, con o sin unidades de cuidados paliativos, que son escasas, pocas, casi diría que únicas, porque son muy poquitas, o bien servicios de salud de cuidados, servicios de salud de cuidados paliativos en el segundo nivel, o también un hospice. La atención domiciliaria que puede brindar. ¿Puede brindar todo? No, realmente no. Tiene sus limitaciones. Puede poner en domicilio una cama ortopédica, un colchón de aire, un aspirador, un concentrador, un tubo de oxígeno. ¿Puede poner un desfibrilador? No es la idea. Estamos en cuidados paliativos. Porque si ese ser humano quiere ser desfibrilado, quiere ser colocado en asistencia respiratoria mecánica, la atención domiciliaria no es el lugar de asistencia. ¿Cuál sería entonces su lugar de asistencia? Porque debemos respetar las decisiones que él tenga. Un segundo nivel, pero un segundo nivel con pautas claras, porque entonces va a entrar a terapia intensiva y cuidados paliativos se va a retirar.
pero puede entrar en segundo nivel porque desea fallecer lejos de sus seres queridos para no dejar una impronta en ese domicilio. Y decide entrar a un hospital. Y puede ser que tenga la suerte de que vaya a una unidad de cuidados paliativos. O bien puede ser que ingrese a otra unidad, por ejemplo a clínica médica, o ingrese a neurología o a cardiología o a neurología según la patología que tenga, y haya un servicio de cuidados paliativos que son itinerantes, van a cada servicio viendo qué pacientes requieren los cuidados paliativos y acompañen a ese ser humano hasta el fin de sus días. O bien puede ser que no tenga un grupo de contención, o bien la familia esté claudicada y todavía no esté en el proceso del fin de vida, en los últimos días de su vida. Que tenga 6 meses de sobrevida, por ejemplo. Entonces, ese sería el criterio de ingresar a un hospice, que es una atención intermedia entre lo que sería la atención domiciliaria y un segundo nivel con todas las complejidades que esto significa. Y allí va a contar también con la enfermería 24 horas, con médicos todos los días, con kinesiología, con terapeutas, con trabajadores sociales, pero tampoco va a contar con asistencia respiratoria mecánica, ni con un desfibrilador, o se le va a hacer una cardioversión o una resucitación cardiopulmonar. Entonces, contamos con diferentes posibilidades de atención, niveles de atención para los pacientes que requieren cuidados paliativos. Decidamos cómo queremos ser tratados también como pacientes y brindémosle a esa persona que está frente a mí como agente de salud y al cual le tocó ser mi paciente, la posibilidad de decidir cómo quiere ser tratado. Y esto lo puede hacer a través de las directivas anticipadas o directivas médicas anticipadas. En otros países del mundo se llama como declaración vital, testamento vital o testamento de vida. Nosotros en la legislatura nuestra, a través de la ley 26.529, lo tenemos en cuenta y se puede abordar legalmente. Esto debe ser tratado en realidad lo antes posible con ese ser humano para que no hagamos algo que él no deseaba que se le realice. En conclusión, los cuidados paliativos tempranos o cuidados de alivio reducen costos, aumentan la supervivencia y mejoran la calidad de vida. Los sistemas de salud deben diseñar programas específicos para el abordaje integral, interdisciplinario, paliativo, en enfermos con enfermedades avanzadas, terminales, para mejorar la calidad de vida adecuado a sus requerimientos. Solo se disminuirán los costos y mejorará la eficacia y eficiencia en la atención en ese fin de vida si se instrumentan los medios para formar equipos de atención básica en cuidados paliativos y equipos especializados altamente en cuidados paliativos con una formación en pre y en posgrado, en todas las disciplinas. Hay una propuesta que a mí me gusta traer, que hizo el doctor Bruera. Él es un paliativista del MD Anderson, es el jefe de la unidad de cuidados paliativos, y él habla de palilalia cuando nos quedamos en hablar sobre los cuidados paliativos, y propone que seamos paliactivos, que hagamos que ese cuidado paliativo sea posible. Y lo vamos a lograr, por ejemplo, apoyando la ley de cuidados paliativos que aún está en tratamiento en nuestro Congreso. Que apoyemos cuando se vaya a tratar desde todos los lugares donde nosotros nos encontremos. De esta manera va a ser posible que se coloque en agenda pública en todos los lugares esto que es algo necesario, que son los cuidados paliativos.
dejemos que cada uno decida cómo quiere realizar su fin de vida y cuál es la calidad de vida que quiere tener. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Wanda. La verdad que interesantísimo y también emotivo, ¿sí? Yo te escuchaba atentamente y bueno, a medida que ibas desarrollando la presentación con las filminas, estaba atendiendo también a cuáles eran las preguntas que nos estaba acercando cada uno de los participantes. No sé si Edgardo o Micaela quisieran repasar alguna de ellas preguntas, si les parece bien, si están en condiciones de hacerlo conectados, si no, también podemos recorrerlas desde el chat o bien mismo aquí levantando la mano como hemos hecho tantas otras veces, ¿sí? Mica, no sé si nos escuchas ahí. Sí, perfecto. Sé que Edgardo estaba pero con algunas dificultades de conexión, pero yo estuve anotando, Wanda, algunas preguntas que te fueron haciendo en el chat. Por ejemplo, una de ellas, igual quería primero contarte que hay gente de todo el país que te escuchó y que está atento a tus palabras. No sé si pudiste recorrer un poco el chat, pero tenemos de todas las provincias que te felicitan y te saludan. Una de las preguntas que te formularon es cómo se encara lo que se denomina esto de dar malas noticias, ¿no? En esta instancia de la vida, tanto para pacientes como también para los familiares, y cómo se aborda el trabajo de duelo y desde cuándo también, ¿no? ¿Desde qué momento? Bueno, comencemos con la primera parte. Dar malas noticias no es fácil, uno se entrena para poder darlas. Uno debe, en lo posible, haber generado un cierto nivel de confianza con ese grupo familiar. La verdad que nosotros somos latinos, no somos anglosajones que le escupen al paciente y a la familia el diagnóstico y váyase con el paquete a la casa. Nosotros nos cuesta mucho más. Yo creo que hay que darla según el grupo familiar y según la persona que tengamos adelante. Muchas veces hay que darlo en cuentagotas porque no sabemos los recursos de afrontamiento, las posibilidades que tiene ese ser humano de recibir esa mala noticia y procesarla. Entonces muchas veces es preferible que nos tomemos un tiempo e ir dándolas paulatinamente y preguntándole, si a usted este estudio que se está realizando no le diera los resultados que usted espera, ¿usted quisiera que se lo dijésemos? Quizás nos diga, no, la verdad, yo preferiría no enterarme, dígaselo a mi familia. Muchas veces nos va a suceder que la familia dice, no le transmitan a él nada, y pueden suceder dos cosas allí. Una, que se genere lo que se llama el cerco de silencio, cuando el paciente desea saber qué le pasa y la familia no permite que los transmitamos. Entonces ahí tenemos que trabajar fuertemente con la psicóloga para poder romper eso y explicarle que entendemos que no quiera transmitir esto porque no quiere generarle un dolor, pero que quizás no le esté permitiendo a ese ser humano hacer un buen cierre de vida y dejar legados o resolver cosas que tiene pendientes. Puede suceder, como les dije, que haya un cerco de silencio, pero puede suceder que la familia no quiera y que el paciente tampoco quiera saber nada con eso. Entonces allí no estamos en cerco de silencio, ¿sí? Allí simplemente tenemos a alguien que está procesando a través de la negación la realidad que le está sucediendo. Entonces, tanto la parte, por eso es multi-interdisciplinario. Nosotros tenemos que apoyarnos, por ejemplo, los médicos, en el psicólogo, en el psiquiatra, y ver qué es lo que le está pasando a ese ser humano, hasta dónde podemos transmitir la información. Muchas veces ese ser humano y ese grupo no eligen al médico, no eligen al psicólogo para recibir la noticia o para hacerse o como referentes de ellos. Por ahí eligen al voluntario. Por eso es que todos tenemos que estar preparados en el equipo de cuidados paliativos para poder recibir dudas y para poder empezar a transmitir esa información
de manera adecuada. Es un proceso, vuelvo a decir, es un proceso que uno aprende a hacerlo a medida que lo va haciendo y a medida que se va formando. Para esto también hay que formarse, generar un buen entorno de comunicación, un ambiente cálido, un ambiente de contención, cuando vayamos a hablar de estas novedades que son muy difíciles de recibir. La otra parte era el duelo. Bueno, el duelo lo empezamos a trabajar desde el momento que nos damos cuenta de que el paciente va a entrar en fin de vida o un poco antes. Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, que así salimos un poco de lo oncológico, que es como un poquito más fácil, ¿no? Estas enfermedades que son neurodegenerativas, que son muy invalidantes, que tienen un desgaste de la familia muy importante en el transcurso, en el proceso de declive de ese ser humano, el duelo hay que empezar a trabajarlo desde el día cero, si se puede, con la familia. Cuando ya el diagnóstico está claro de que no va a haber un proceso curativo. Y va a seguirse acompañando el duelo una vez que el paciente haya fallecido, para, si se pudo trabajar antes, fantástico. Si se pudo trabajar con corto tiempo, va a necesitar más acompañamiento. Y si se trabajó antes, seguramente vamos a evitar que haya esos duelos complicados, esa negación, esa postergación de duelo, que va a llevar muchas veces a un duelo patológico, que va a ser mucho más difícil de tratar. Clarísimo, Wanda, la verdad que muy clara en tu respuesta. Otra de las cosas que salieron acá en el chat tiene que ver con la legislación. Vos nombraste que hay un proyecto de ley de cuidados paliativos, ¿no es cierto? Sí. Pero te preguntan si, digamos, al día de hoy, si existe alguna otra legislación o sobre qué legislación, valga la redundancia, se puede uno sostener para reclamar o para solicitar estos cuidados en algunos lugares donde no se brinde, ¿no? Por suerte ya el PMO está viendo un poco, tomó los cuidados paliativos, por lo menos la parte básica de cuidados paliativos uno puede referir y solicitar, bueno, el PMO lo está diciendo, yo necesito cuidados paliativos. Lo que sucede muchas veces, bueno, y otra de las cosas es, bueno, está la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, allí nos podemos apoyar. ¿Sí? O sea, hay... Argentina en el 2017 firmó el acuerdo y dijo, nosotros también adherimos a esto que son las convenciones de los derechos humanos de las personas mayores. Entonces ahí también podemos llegar, digamos, a posicionarnos. Pero lo cierto, y esto es lamentable, no hay tantos paliativistas, no hay tantos equipos de cuidados paliativos y muchas veces en los lugares no hay accesibilidad a ellos. Y esto también nos puede estar sucediendo. Por eso nosotros, los paliativistas, decimos que tiene que haber cuidados paliativos en el pregrado y en el posgrado, de manera que haya algo básico de formación en todos los profesionales y no tenga que ser un especialista el que salga a, digamos, sacar las papas del fuego, ¿no? Pero es lamentable, pero es nuestra realidad sanitaria actual. Y eso que estamos mucho mejor que muchos países, no solo de Latinoamérica. Y otra de las cosas también que preguntaban, Wanda, tiene que ver con los cuidados en domicilio, ¿no? Acá tenemos también muchas compañeras de cooperativas que te están escuchando, así que estaría bueno, porque te preguntan cuál es la posibilidad de asistencia de cuidados paliativos también en domicilio, ¿no? Cuando por ahí no tenés un equipo tan grande de asistencia como lo puedes llegar a tener por ahí en alguna institución sanitaria. En Buenos Aires, en lo que es Cava, tenemos atención domiciliaria bastante fácil de acceder, ¿sí? Y también otra de las cosas que tienen, y en las provincias no tanto, si bien en los últimos años, te diría que los últimos, sí, casi 5 años se ha puesto mucho más fuerte en el resto del país. Esto se viene trabajando hace más de 10 años, pero realmente tomó fuerza en los últimos 5 años. La verdad que
Hay muchos hospitales públicos que cuentan con servicios de cuidados paliativos y los cuales acompañan desde estos servicios hospitalarios al domicilio cuando no se cuenta con una obra social, con una prepaga, ¿sí? Hay prepagas, que la mayoría de las prepagas tienen sus equipos de cuidados paliativos, pero los que no pueden acceder porque no tienen prepagas pueden acceder a hospitales. Nombro algunos, el Hospital Tornús tiene una unidad de cuidados paliativos, es uno de los pocos que tiene unidad de cuidados paliativos. El Álvarez tiene servicio de cuidados paliativos, el Piñero tiene servicio de cuidados paliativos, el Udaondo tiene servicio de cuidados paliativos, el Pirovano tiene también algunas gente de cuidados paliativos, quizás no tenga tantas especialidades, pero sí tiene médico y enfermero, que es digamos la unidad básica para poder ofrecer estos cuidados. Y después tenemos los hospice, que tenemos algunos hospice a nivel, por ejemplo, el San Camilo, el Buen Samaritano. Tenemos otros que son semiprivados, como el CCP Baires o el Paliar. Contamos con algunas, digamos, posibilidades de acceder a este tipo de cuidados. Genial. Acá también hay otra pregunta que acaban de hacer. Yo te voy transmitiendo todo lo que va saliendo porque hay mucha inquietud, acá lo que dicen es que los médicos, llegada a esta instancia, ¿no es cierto?, en muchas oportunidades derivan y a veces ya es tarde, ¿no es cierto?, para hacer un buen trabajo. Esto es lo que comentan. Bueno, ¿cómo fortalecer esto, digamos, no? Bueno, lamentablemente es así, es cierto. Es más, tristemente nuestros colegas muchas veces dicen, bueno, ya no tengo más nada que ofrecerle, una frase triste y lamentable, va a cuidados paliativos. Entonces, imagínense recibir esa noticia, ya no tengo más nada que hacer, voy a cuidados paliativos, ya estoy muerto, ya no hay nada más que hacer. Y es todo lo contrario, realmente cuidados paliativos es cuanto más se trabaja, porque se trabaja en todas las esferas del ser humano, se trabaja brindándole la mayor calidad de vida, y entonces el trabajo es muy artesanal porque cada individuo es diferente, porque cada necesidad de ese individuo es distinta, y es cuando más encima de ese binomio paciente-familia tenemos que estar. O sea que en realidad, por eso hablamos de cuidados paliativos tempranos, que sería lo ideal. Cada vez, por suerte, hay más colegas que trabajan de forma conjunta con el equipo de cuidados paliativos y derivan a tiempo a cuidados paliativos. En realidad es una derivación con un trabajo conjunto. La mentalidad está cambiando, por eso insistimos que debe haber en el pregrado, porque si no cambiamos los propios agentes de salud este mensaje de ya no hay más nada que hacer, vaya a cuidados paliativos, realmente estamos en el horno, estamos dando un pésimo mensaje a ese ser humano y a esa familia, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, no sé, ahí lo veo a mi compañero Edgardo, no sé si nos está escuchando. Sí, sí, por ahí sí, quiere sí, comentar algo atentamente. más. No, que la escucho a Wanda y indudablemente es paliativista, tiene una mesura y una calma para hablar que transmite esa energía positiva y de acompañamiento. Así que te agradezco. Wanda, tengo una pregunta. ¿Por qué el uso de sedación paliativa genera muchas veces controversias? Bien, es una excelente pregunta. Porque se confunde lo que es la sedación paliativa con lo que es la eutanasia. Vieron que en una de las definiciones se decía que los cuidados paliativos no aceleran ni provocan la muerte. Y esto es así. ¿Todas las personas tienen que fallecer sedados en cuidados paliativos? La respuesta es no. No todo el mundo necesita una sedación si tiene síntomas controlados. Cuando se seda, hay criterios firmes para la sedación, y uno de los criterios firmes es el no control de los síntomas, ya sea porque esté con un sangrado activo y el paciente no puede verse fallecer de esta manera, el que tenga una disnea que no pueda controlar y el paciente esté muy ahogado a pesar de toda la cantidad de medicación de opioides que le esté brindando.
Cuando ese paciente tiene un sufrimiento existencial que es tal que no puede verse morir, no puede asumir que esto le está sucediendo, es un criterio de sedación. Entonces veamos que hay criterios de sedación firmes, claros, ante los cuales un paciente es sedado. Y hay dos tipos de sedación. Hay una sedación superficial, cuando por ejemplo yo quiero que mi paciente descanse y pueda despertarse al otro día tranquilo. Y hay una sedación profunda cuando ya ese paciente está en los últimos días de vida y no tiene sentido mantenerlo despierto por esto que les estuve explicando, y podemos hablar de otros casos más. Entonces hay mucho miedo en sí porque dicen, le dieron opioides, lo sedaron. No siempre que se da opioides se seda, sí se quiere controlar síntomas. Cuando esos síntomas no se controlan, se seda. Siempre con opioides, no. Hay muchos otros psicofármacos que se utilizan para la sedación y que son, y se logra una mejor sedación incluso. Y no se debe confundir con la eutanasia, porque eutanasia es, primero, que no es un acto médico. Vamos a poner esto en claro, la eutanasia no es un acto médico. El suicidio asistido no es un acto médico. Es un acompañamiento de otras personas que pueden llegar a no tener formación a nivel salud, pero que no necesariamente la tienen, y que ayudan a esa persona, ya sea en forma directa en la eutanasia o en forma indirecta en el suicidio asistido, a poner fin a su vida de forma rápida. La sedación acompaña el proceso natural y puede estar sedado algunos días el paciente hasta que su propio organismo dice hasta acá llegamos y fallece. Perfecto, Wanda, vos sabés que me quedé pensando lo que decías, porque no hay muchos paliativistas, me pongo a pensar en las líneas de acciones de, bueno, ya sea en este caso la DINAPAM como múltiples unidades efectoras, y al momento de decir, bueno, no hay tantas médicas especializadas en cuidados paliativos, me pongo a pensar en los cuidadores domiciliarios, ¿no? No es para cualquiera. O sea, No. hace un ratito la pregunta fue qué pasa con los cuidados paliativos en domicilio, y ahora me pongo a pensar yo, ¿qué pasa con aquel cuidador que se tiene que enfrentar con una capacitación quizás de 6 meses o un año ante un proceso de atención de estas características? Debe ser más difícil aún, y no es para cualquiera. Totalmente, por eso quizás sea bueno hacer un curso de cuidados paliativos para cuidadores. ¿Sí? Sería una buena propuesta, quizás la DINAPAM pueda hacerlo. Como una vez que tienen su curso básico de cuidadores, acceder a esta formación. Como vos decís, no es para cualquiera, pero una vez que se toman los conocimientos, uno se da cuenta que teniendo las herramientas puede acompañarlos de manera efectiva. A ver, perdón, la DINAPAM sí tiene una línea de acción sobre cuidados paliativos que parte a partir de una resolución 2963 del 2019, pero así Perfecto. todo, digo, uno debería incrementar más la capacitación en este sentido, ¿no? Porque casualmente estuvo Eduardo Muniz la semana pasada y hablábamos de la importancia de envejecer en domicilio. Digo, la importancia de los cuidados paliativos, digo, como que hay un hilo ahí conductor entre ambas conversaciones, entre ambas charlas, y digo, ¿cómo hacemos para potenciar eso, no? Está bien, pero hay algo que también me gustaría como desmitificar, ¿no? Porque hace un tiempo se decía, para morir bien hay que morir en domicilio. Para morir bien hay que morir donde yo deseo morir. Por eso hablaba de la comunicación y tomar las conductas que yo quiero para el después, para cuando yo no pueda decirlo, para cuando yo no pueda verbalizar cuál es mi deseo, ¿sí? Entonces, cuanto antes sepamos qué es lo que desea ese ser humano, mejor. Porque no todos quieren morir en domicilio, muchos, como les había comentado, por no dejar una impronta en el domicilio, porque conviven con sus nietos, por su propia pareja,
porque no tienen a nadie al lado para que los acompañe, porque se sienten más contenidos y seguros en un segundo nivel o en un hospice. Entonces, ¿es lo ideal morir en domicilio? Si yo lo deseo, sí. Sería la respuesta. Pero no si yo no quiero morir en domicilio. Perfecto, Wanda. Y te agrego una pregunta más. Vos hablaste en un momento de quienes intervienen en una planificación compartida. La pregunta es, ¿quiénes intervienen en esa planificación compartida? Bueno, interviene obviamente el paciente, es el primer actor principal, aunque muchas veces los familiares quieren correrlo y hacerse ellos como las estrellas, y esto es lo que sucede muchas veces. El primero es el paciente, por eso debemos ser muy cuidadosos en no dejarlos de lado, sobre todo en las personas mayores. Es muy común que cuando llegan a la entrevista se le hable a la familia en vez de hablarle al paciente. El paciente es el que está padeciendo la enfermedad, el paciente es el que dentro de poco no va a estar en este mundo. Es a él a quien yo me tengo que dirigir. Obviamente comprometer a la familia, pero la familia tendría que pasar a un segundo nivel y preguntarle a él quién quiere él que lo acompañe en este proceso. ¿Cuál es su decisión? ¿Sí? Porque a veces viene toda la familia y resulta que con quien tiene mejor relación ese ser humano es con María, con Pedro, pero con Pepe y Julio no va ni para atrás ni para adelante, inclusive siempre hubo confrontación. Entonces, ¿voy a poner a Pepe y Julio en esta situación? No significa que yo no trabaje con ellos. Voy a tener que trabajar con todo el grupo familiar, pero con quien el paciente toma decisiones va a ser con quienes él desee. ¿Sí? Y también es ese grupo, por eso yo decía que no siempre es el médico, el psicólogo, el enfermero quien decide al paciente que sea su interlocutor válido. A veces es el voluntario, a veces es el cuidador porque le tiene más confianza y es su voz cantante, es el que le permite expresarse. Entonces es él a quien vamos a tomar nosotros como mediador con ese paciente si él decidió que fuera su interlocutor válido. Perfecto, perfecto. Tengo otra pregunta más. ¿Qué impacto económico implica instituir digamos, un programa de cuidados paliativos en una obra social, ¿no? ¿Hay impacto económico? Obviamente que lo hay, porque no solamente se debe contar con el recurso humano, que si bien está muy vilipendiado por, digamos, los salarios, igual hay algo que va a tener que aportarse hacia ellos. Hay recursos que son la cama ortopédica, el colchón, esto que hablábamos, ¿no? Los insumos de enfermería, las ampollas, ya sea de opioides, de psicofármacos, de otros tipos de analgésicos. Es un costo, pero es mucho menor el costo de, por ejemplo, o sea, para que te hagas una idea, un día de internación en domicilio es mucho menor el costo, mucho menos de la mitad de lo que sería una internación en el hospital. Sería la tercera o cuarta parte del costo. O sea que a la obra social le conviene tener internación domiciliaria. Perfecto, Wanda. Perfecto. Yo me quedé pensando si este tema no forma parte también de muchos mitos y prejuicios, ¿no? Tradicionalmente creo que los cuidados paliativos se pensaban en función más del alma, del moribundo, en lugar del cuerpo, en lugar de hacer el eje no tanto en la enfermedad, sino en la persona, ¿no? En que pueda hacer los últimos días con dignidad, acompañarlo en ese sentido. No sé qué te parece a vos. Se toman todas las esferas, porque si el cuerpo no está tranquilo y yo estoy muy sintomático, la verdad que no puedo estar, que era lo que hablábamos, ¿no? Psicológicamente, si yo no tengo dolor controlado, me puedo poner ansioso, me puedo angustiar, si yo me angustio, no puedo disfrutar del que esté al lado mío,
no puedo disfrutar de hacer algo para alguien, y eso repercute también en mi parte espiritual. Por ahí no puedo meditar, no puedo generar una introspección, de hacer una recorrida de mi vida, que es los logros y los no logros. O sea, es un todo, el ser humano es un todo. Por eso los cuidados paliativos hacen tanta hincapié en todas las esferas. Bárbaro, Wanda. No sé, Mica, si tenés una. Acá hay otra que dice, por ejemplo, cuando No. entran cuando entran en estado de coma, si escuchan y si se dan cuenta que lo aspiran. A ver, hay muchos trabajos que dicen que hay algo de conciencia cuando uno está en coma, son trabajos, no hay nada que sea ciencia cierta qué es lo que le está pasando a ese ser humano. La verdad que la aspiración en cuidados paliativos está muy restringida. Se utilizamos efectos adversos de medicación para disminuir las secreciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces tratamos de evitar, o si bien hacemos una aspiración, la hacemos muy superficial para no invadir a ese ser humano y para no generarle disconfort. ¿Mm? Bárbaro. Bárbaro, Wanda. Mica, no sé si tenés alguna pregunta. No, por el momento no leí ninguna más que haya aparecido, pero sí quería recalcar la importancia de la capacitación en los cuidadores sobre la temática de paliativos, ¿no? Digamos, para que quede bien claro, la dirección tiene una línea de capacitación para los cuidadores, y como puso Cristian en el chat, la van a encontrar toda la información de esta capacitación en la página que está escrita ahí. ¿Sí? No quería como cerrar esto para que quede bien claro que desde la INAPAM damos este tipo de capacitaciones porque creemos muy, muy importante poder trabajar y que sobre todo los cuidadores, que son los que están en el domicilio y que muchas veces se encuentran solos frente a este tipo de problemáticas, puedan saber cómo poder abordar este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Eso. No. Y quería, Mica, agregando lo que acabas de decir, que quizás la máxima dificultad que uno tiene en esto de incentivar también a la gente a que se forme en esta disciplina, y haciendo referencia nuevamente a la DINAPAM, que tiene esta línea de acción, se sigue presentando la dificultad que al momento de solicitar un currículum vitae de aquel profesional que formaría parte de ese equipo interdisciplinario, muchas veces no lo tenemos. Es una dificultad que se genera en las provincias, porque no hay muchos paliativistas, como decíamos al inicio, formados. Entonces, hay avidez en desarrollar la línea de acción, pero al momento de buscar el recurso humano, muchos de los lugares no lo tienen, ¿sí? Así que está bueno esta charla para incentivar a la gente a que se capacite en esta temática. Y buenísimo entonces que la DINAPAM lo tenga, hay que aprovecharla y retomar de parte de los cuidadores estos cursos, ¿no? Sí, ahí está Tomás, nos está escuchando. Y Mica, ¿cómo estás? Bueno, escuchando atentamente, por supuesto, y agradeciendo también la participación tanto de Gardo como tuya y del resto del equipo, con Cristian, que ahí recién lo mencionabas. Y si les parece bien, si explica también en materia de concentración este encuentro, pasamos la palabra a quienes quisieran hacernos alguna consulta o referirnos a algún tema a destacar de la charla de forma directa, si les parece bien. No sé si hay alguien que quisiera agregar alguna pregunta de los participantes, ¿sí? Sí, lo que pueden hacer es poner en la opción levantar la mano y nosotros ahí los podemos desmutear. Acabo de leer en el chat que me pareció muy buena el mensaje, la capacitación hacia el autocuidado, y esto es cierto. Cuanto más formados estemos, más herramientas vamos a tener y vamos a poder manejarnos mejor en todo nivel. Seguramente. A ver, si tenemos alguna consulta, si alguien quiere preguntarle algo a Wanda, aprovechar este momento que está con nosotros. Hasta el momento los comentarios fueron muy buenos y las preguntas también. No sé si quizás queda alguna duda.
Y yo tengo de frente ahí a Laura Bottini, la tengo ahí, y tengo a Jonathan Cañete, que también asentía, así que los veo también desesperados por hacer preguntas. Estaban Preguntas muy o activos ahí en el escribiendo en caso de el chat. Bottini, contribuir con algo. Claro. Claro. Estás muteada, Laura. A ver si... ¿No podés? Cris, ¿se puede desmutear? Laura, Ahí me desmuteé. ahí está. Bueno, la verdad que un placer escucharte, Wanda. Ya te conozco, ya un poco sigo parte de tu recorrido. Bueno, felicitarte. Ahora que estoy miembro activo de la SAF, seguramente me vas a tener ahí queriendo formar parte porque me interesa mucho el tema. Hace más de una década que estoy en el Durán trabajando en este tema y somos un equipo muy chico, por eso creo que lo pudiste incluir, un equipo muy chico que va de un lado para el otro, pero funcionamos desde el área de oncología, ¿no? Pero vamos a geriatría, en realidad yo soy oncogeriatra, bueno. Y la verdad es que hay muchas dudas, ¿no? Y preguntaban en algún momento, y daría para una charla mucho más larga que creo, que los menciono a Evi y a los demás, que no creo que sea para el momento hoy, el tema de qué pasa en las instituciones pediátricas, porque el cuidador en domicilio, que soy franca, en mis actuaciones de hace más de 30 o 35 años, está muy solo. El cuidador en domicilio con el paciente dependiente está solo, poco capacitado, está en el medio entre la familia y sus instituciones y el pobre paciente que a veces no puede ni con ellos mismos, como bien expresadas. Son situaciones complejas. Y en las residencias geriátricas que se mencionó también en algún momento, es un temón también, porque honestamente, yo que he sido directora de varias instituciones geriátricas, no hay personal capacitado para lo que es final de vida y poder abordar lo que son los distintos momentos, etapas, en esta guía en la que vos hablabas del paciente, de los cuidadores, de los asistentes gerontológicos en este caso, ¿no? O sea, da para tanto tema todo esto que a mí me apasiona, que es como a vos claramente, y que es excelente, lo que estás planteando me parece muy pertinente, pero hay muchas cuestiones en las que nos falta mucha actuación y en donde creo que, por eso lo puse en varias oportunidades en diferentes preguntas que te hicieron, esto de la capacitación a full, porque el cuidador, de nuevo, está solo, poco capacitado, a veces no pudiendo dar respuestas adecuadas. En las instituciones geriátricas pasa similar, entonces, bueno, como está todo depositado en que la residencia debe resolver todo, y en la casa también debe resolver las cosas, el familiar se pone nervioso, muchas veces también entra en otro aspecto mío que estoy formada, que es la violencia en sus distintos aspectos. Entonces muchas veces se entra en el destrato, te diría el maltrato psicológico, que por supuesto también incumbe y le toca muy de cerca al propio paciente que es el que está padeciendo, ¿no? Valga la redundancia. Con lo cual entramos en un circuito complejo, con el cual yo muchas veces me encuentro, porque entonces convocan al psicooncólogo, ¿viste? O al oncogeriatra, que vendrían a ser mis aspectos. Yo entro a las casas y digo, porque para trabajar todo esto que surge, realmente, esto de que vos decís del autocuidado, de insistir en estos aspectos, es muy importante, pero al mismo tiempo muy complejo, porque no hay mucho quien lo haga, cómo hacerlo, en dónde, de qué manera, cómo generar esta conciencia de que el médico no le diga que convoquen, y esto me pasa muy frecuentemente, a las casas o a las instituciones geriátricas cuando ya están en los últimos momentos. Por eso me parece excelente lo del cuidado paliativo temprano, que te digo francamente no se hace. Así te lo digo, disculpando la expresión, pero teniendo ya casi una década y media en el tema específico de paliativos y casi 40 años en pediatría o gerontología, esto no se hace. La verdad es que lo veo en el Durán, los médicos, mirá que estamos dentro del servicio de onco, cuando nos derivan, ya viste, esto del cuidado paliativo temprano hay que darle con todo a esta capacitación, porque no, y a este concepto de, hago así porque es meterlo dentro de la cabeza de, por eso lo digo, perdón Eddie, que es el que más conozco, en la cabeza de todos los presentes y todo lo que podamos difundirlo, porque es fundamental que nos llamen antes del momento en donde el médico, viste, aparte, voy a decir algo quizás un poco llano, pero disculpen, el médico dice, bueno, listo, no hay más nada que hacer, chao, derivemos a paliativos.
Bueno, entonces, viste, el médico, la trabajadora y yo somos el equipo ahí corriendo detrás de las situaciones, con la familia, el paciente. Es un temor el que nos aborda realmente en cuanto a estas temáticas. Por eso Veo es acá importante. muchas caras de sí, gracias muchachos por acompañarme, veo ahí varias caras de muchachos y muchachas acompañando eso que digo. Es un temor realmente. Claro que sí, pero es como una gotita y otra gotita y otra gotita, y aprovechar estos espacios. Este espacio que nos brindó la DINAPAM es, para un paliativista es oro, se los agradezco muchísimo. Así que bueno, de a poco y cada cual desde su lugar, haciendo el pequeño aporte, creo que vamos a poder lograr una diferencia. Porque si no nos vamos a quedar con esto de que no sucede, pero si tratamos y empujamos y seguimos empujando, en algún momento se va a abrir esa puerta. Yo estoy convencida, ¿no? Que es así. Está bueno también hablar todo aquello que no está para justamente apostar a que se haga más, ¿no? Con esa idea lo digo, no con la de ver el vaso medio vacío, sino con la de decir, mira, todo esto nos falta, bueno, vamos por ello, ¿no? Porque claro, soy una luchadora de hace 40 años, como estoy diciendo, en todos los aspectos gerontológicos, las leyes y demás hierbas, y en paliativos ahora ya hace más de una década, estoy muy de acuerdo, pero bueno, estas pequeñas gotitas hay que tratar de que sean gotazas. Hospice, contados con los dedos de una mano, y con cuántas camas, por Dios, nada. Lograr una institucionalización en un hospice, es un milagro prácticamente. Bueno, también por eso tenemos que ir, ¿no? Por la intención de más hospice y lugares como estos maravillosos, con voluntariados, también otro aspecto poco hablado y poco mencionado, que en otros países como Estados Unidos, donde estoy formada, y en España también, que he tenido la oportunidad de hacerlo, el voluntariado es como casi una condición natural. Acá no se ejercita poco y nada. Eso también tenemos que darle pata a este aspecto. Muchísimas gracias, Laura, también. La verdad que este intercambio entre Wanda y vos ha sido grandioso para nosotros, así que gracias. Acá veo un comentario que puso alguien. Dicen que los ambientes deben permanecer como si estuvieran bien, no como duelo. ¿Es bueno para el paciente? Bueno, es un preguntón este. No sé, Laura, si querés contribuir desde tu parte, sí, con mucho gusto. Habla vos y me das pata, dale. Bueno, a ver. Esto depende de cada familia, depende de cada paciente, depende de esto que hablábamos de qué recursos de afrontamiento tengan, y eso tiene que ver, o sea, qué capacidad tengo yo de enfrentar la situación que me está desbordando, y en base mucho a las vivencias previas. ¿Cómo pude resolver duelos previos? ¿Cómo pude yo resolver pérdidas previas? Porque a veces pensamos duelo solamente en una persona, pero duelo puede llegar a ser que perdí mi casa, que me fue mal en el trabajo, que perdí mi trabajo, que perdí una pareja, y esos son todos duelos, ¿sí? Entonces, depende de mi capacidad de sobrellevar esa situación y reponerme de esa situación, lo que también va a influir en este momento tan particular como es un fin de vida. Y te di pie, todo tuyo. Dale, gracias. Bueno, sabemos que los duelos tienen varias etapas, que hay que respetarlos, y que es verdad, absolutamente de acuerdo, que estas etapas también dependen de cada ser humano, de cada instancia de vida, de cada etapa, de duelos previos, como bien decís, del momento en el que en esta familia transversaliza este duelo, ¿no? Porque hay que ver quién es que está falleciente, qué implica para el grupo familiar cercano, en todos los aspectos. Estoy también incluyendo el económico, hay muchos aspectos, daría para largo conversarlo, pero es muy importante esto que dijiste antes, la escucha activa en cuanto a todo lo que le pasa a la familia, al contexto, a la situación en la cual esta persona transcurre por su historia de vida, por sus situaciones anteriores. Y sabés también algo que yo agregaría, ¿a quién deja? ¿Y qué le pasa cuando tiene que dejar a familiares de los cuales se siente responsable? Vos sabés que eso yo lo veo un montón en el hospital, ¿no? Sí. Aquel que deja, gente que deja un nieto, lo estoy viviendo en este momento, un nieto desprotegido, con una hija con 10.000 historias que no vienen al caso,
tienen que ver con aspectos violentos, y esta abuela está a cargo. Es una abuela que estamos intentando un cuidado temprano paliativo. Pero esta abuela dice, ¿qué hago con ¿qué hacemos con mi nieto? Todo un tema de abordaje muy particular, con lo cual esta señora está transitando una situación de duelo muy complejo, muy complicado, ¿no? En donde ahí está el abordaje familiar como muy importante, en este caso con esta mamá y ver qué se hace, o esta nieta que decide y de qué manera, es una nieta adolescente. Entonces, bueno, el abordaje es realmente multifacético, como antes dijiste, interdisciplinario necesariamente. En este momento estoy actuando particularmente yo mucho, porque hay que tomar estas decisiones que hasta abogados, ¿no? En este caso, hay toda una parte legal que incumbe a estos aspectos. Así que bueno, da para muchísimas cosas esto del duelo, de qué manera abordarlo, cómo tener esta posibilidad de escucha y de captación. Por eso insisto tanto en la formación del cuidador, porque ¿quién nos alerta? El cuidador nos alerta. Está pasando esto, mira, notamos esto diferente, esto extraño, está ocurriendo tal situación, vivenciamos tal charla, porque el cuidador es el que está muy inserto dentro de lo que es este intercambio con la familia, con otros amigos o gente que se acerca. Ellos son los que nos tienen que batir, como se suele decir argentinamente, qué es lo que está realmente ocurriendo. Y ahí es donde tenemos que estar alertas a todos estos signos de alarma para estar cubriendo estos aspectos que se pueden transformar en conflicto. Bueno, no sé si respondí con lo que dije. Sí, para Sí, mí la sí. verdad que buenísimo que podamos ir escuchándola a las dos expertas. Vos sabés que queda acá algo que también están diciendo, Wanda, que me parece muy interesante, que tiene que ver con las situaciones de abuso y de maltrato también hacia estas personas, ¿no? Por ahí cuando no hay o esta familia tan contenedora o que acompaña tanto, o sí, pero bueno, también puede... ¿Cómo se maneja esto? Bueno, ahí por eso es difícil, y esto que Laura estaba comentando, o sea, a veces se pesquisan, no en la primera entrevista, situaciones de violencia, pero sí uno empieza a notar que hay algo que disrumpe a una armonía que tendría que existir de alguna manera en esta situación. Por eso es importante que se trabaje en equipo de manera interdisciplinaria, porque quien mejor lo va a pesquisar va a ser la asistente social y la psicóloga, más que el médico. Pero muchas veces lo podemos pesquisar, si es que hay una cuidadora, por la cuidadora. El rol de la primera línea, de los cuidadores, de los enfermeros, es fundamental para el cuidado de este tipo de atención. Los cuidados domiciliarios, los cuidados paliativos requieren de los cuidadores y requieren de enfermería para poder sostenerse. Y el rol de trabajo social, yo lo vivo en el hospital, Santa María la llamo yo, porque se llama María, la trabajadora social, y el trabajo que hace es maravilloso. La verdad que la inserción del trabajador social en este tipo de situaciones, para todo lo que es familiar y las intervenciones que tienen que ver con otros aspectos, la verdad que está en el hospital. Digo acá que hay trabajadores sociales, maravilloso trabajo que muchas veces está tan desvalorizado. No, es muy importante el trabajo de todos y pesquisar, como bien decís, Wanda, ¿no? Estos indicios que se dan muy seguido, de malos tratos o destratos, a veces por omisión, porque no es que lo hagan a propósito, que deseen hacer un maltrato específico, sino que no saben cómo accionar. Entonces la familia... La negligencia, ¿no es cierto, Laura? Exacto, también. O se pasan de superprotección, o se borran y de repente no aparecen en las reuniones familiares que se mata la trabajadora social para hacer, y que estemos todo el equipo presente. Entonces, jugar con esta cintura que implica estos temas familiares, ¿no? Me acuerdo ahora de un señor, bueno, yo tendría tantas historias para contar, de un señor con 3 mujeres. Las 3 venían a las reuniones con los hijos de las 3. Teníamos esas reuniones familiares con las implicancias aparte de que a veces estaban de acuerdo, a veces no tan de acuerdo, y él le daba importancia a las 3 por igual, de las 3 divorciadas, pero accionando todos, señor joven, 50 y pocos años, que estaba realmente en final de vida. Entonces había como 6, 7 hijos dando vuelta, más las 3 mujeres, estas cosas que ves en el hospital público que son maravillosas, porque te enseñan y te dan una cosa de vida que no hay con qué darle, y la trabajadora social comunicándose con una mujer, con la otra mujer,
realmente estas cosas que hay que tener como mucha, de nuevo, alerta a estos signos que aparecen. Después un día yo salía a la sala de espera y me encuentro con una mujer, se peleaba con la otra, y el pobre hombre estaba ahí sentado con alguno de los hijos, ¿viste? Entonces, estas cuestiones de negligencia que estás mencionando, se dan mucho más frecuentemente de lo que... Por eso, bueno, yo también estoy formada en violencia, y estoy también muy alerta a estas cuestiones que pueden llegar a darse, porque en todo el área de cuidados paliativos, sobre cuando hay esto que Wanda mencionaba antes, ¿no? Situaciones de final de vida que no se sabe bien qué hacer, ni cómo actuar, que te sentís desbordado como familiar, estoy hablando. También te desborda uno, ¿por qué no? A veces uno dice, ¿qué hago con todo esto? Y ahí nos juntamos en Ateneo, intercambiamos todo lo que... Y también nos abrazamos y agarramos, porque son situaciones dolorosas que hay que pasar como equipo. Esto lo quiero decir a todo el mundo, ¿eh? E inclusive a los cuidadores, que a veces nos animan a decirte y acercarse. Yo digo, no saben lo que sienten. Porque guardárselo y después terminar en un burnout o estar agotados del cuidado, también es muy complejo. Otro tema que debemos agregar como parte de lo que sería el tema de violencia, destratos, negligencias, estos agotamientos. Que sería para otra charla también, ¿no es cierto, Laura? Esto para otro, da para un montón. Voy tirando como puntitas, digamos, ¿no? Pero son todas, claro. Pero claro. Tener muy en cuenta, Ahí, no sé, Edgar, si vos querés decir algo, pero no sé si Jonathan también te quería decir. No, no sé si levantó la mano, pero... Me quedé pensando en algo, me quedé pensando en lo que venían hablando, y digo que nada es casual, nada es aleatorio. Cuando uno piensa en los cuidados, históricamente el rol del cuidado siempre fue de la mujer en primero, segundo y tercer orden, y cómo impacta al momento de esta planificación compartida que decía Wanda, la tipología de la familia. Hoy también la tipología de la familia cambió. Ya no es más la familia nuclear, hoy tenés familias ensambladas, tenés familia de un mismo género. Digo, todo eso al momento de planificar una intervención que altera la situación, ¿sí? Porque ¿quién se hace cargo, no? Hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, porque a veces uno cree que la familia va a venir y va a acudir en el momento del fallecimiento, y muchas veces hay historias familiares muy difíciles atrás, y nosotros no podemos forzar relaciones. Una cosa que es importante en cuidados paliativos es no forzar relaciones, porque quizás ese padre, esa madre fue abusivo, fue una madre negadora o padre negador, y entonces los hijos no quieren acercarse, no quieren saber nada. Entonces la red que nosotros vemos, quizás es una red muy chiquita, lo importante es que esa red sea eficaz para ese ser humano. Y muchas veces la red terminamos siendo el equipo de cuidados paliativos, y es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos. Pero esto es muy importante, no forzar relaciones. Invitamos a que se acerquen, les proponemos el poder participar, pero no los obligamos en ningún momento a hacerlo, porque si no, no va a salir bien esa intervención. Historias de abandono, ¿no? Muchas historias de abandono, que después, bueno... Es muy importante esto que... Diciendo, bueno, a veces aparecen, se los invita, pero bueno, hay que ver hasta dónde y de qué manera. Muchos quieren como, digamos, el final de vida. También está esta otra cosa que desprende de lo que está diciendo, que es el encuentro, o el reencuentro para aquella cosa pendiente que quedó, y que en estos momentos también esto se intenta motivar y fortalecer siempre que aparezca ese deseo, ¿no? Sí, a mí me parece como muy importante esto, Wanda, que vos mencionabas también, ¿no? Por eso es tan importante el tener presente siempre al paciente, ¿no? De preguntarle qué es lo que quiere, cómo lo quiere, y escuchar siempre su voz, digo, porque la familia no siempre a veces es el mejor lugar, ¿no? Romper con este mito también que se tiene. Y por ahí en esas situaciones aparece gente que sí es familia, pero por ahí esa paciente no los quiere tener cerca, por diferentes motivos que puedan llegar a tener en su propia historia. Entonces me parece como sumamente importante esto que vos estás contando también, ¿no? Digamos, siempre pensar, escuchar qué es lo que quiere el paciente, ¿no? Esto, cómo quiere morir, de qué manera, ¿no? Entonces me parece que es como el pilar fundamental para poder hacer buenas intervenciones. Totalmente, así es.
No sé, Edgardo, Tomás, Edgardo, no sé si algo ¿Cómo más. están? Sí, sí. Ahí a mí me habían muteado. Igual estuvieron muy bien en hacerlo, ¿eh? En calidad de director nacional me he deleitado escuchando estas charlas que con tanta espontaneidad y sapiencia se han ido desarrollando. Así que gracias, Cris, por desmutearme. Bueno, simplemente volver a agradecerle a Wanda, especialmente también a Laura aquí, transmitir por otro lado que vamos a estar progresiva y paulatinamente incorporando espacios y ámbitos en donde a lo que venimos ya desarrollando en materia de cuidados paliativos podamos también ir mejorando y profundizando toda la amplia gama de especializaciones y de contenidos que tenemos realmente como un gran desafío permanente para mejorar la calidad y para hacer de la letra de la convención práctica, ¿no? Así que agradezco profundamente, sinceramente, todo el tiempo. No quiero abusar del tiempo y la disponibilidad, sobre todo, insisto, porque ya llevamos cerca de 2 horas o algo más de 1 hora y media, ¿no? De encuentro. Pero bueno, con esto también abrir la puerta para que en futuros encuentros pudiéramos estar incorporando y desarrollando todos estos temas que incluso Laura nos estaba poniendo en agenda, ¿sí? Así que... Se nos fue Tomás. Así que bueno, si les parece, podemos ir ya cerrando, digamos, el encuentro. La verdad que fue muy rico escucharte, Wanda. Ahí está. Tomás, sabes que no escuchamos lo último que dijiste, porque se cortó. No. Bueno, no se preocupen, no fue tan importante. No. Simplemente gracias, ¿sí? No, ante todo, gracias a ustedes realmente por brindar este espacio, ¿sí? Para los cuidados paliativos, y gracias a la gente que estuvo en el Zoom todo el tiempo escuchándonos y compartiendo y participando. Muchísimas gracias. Edgar. Gracias, Wanda. Gracias, Wanda, por estar y seguimos enriqueciendo gerontológicamente entre todos. Yo creo que es el único camino, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, donde en la mesa el eje central tiene que ser el propio adulto mayor, y desde ahí seguir gestando estos temas que son tan importantes y entendiendo que en una sociedad nadie nos salvamos solos, necesitamos del otro. Así que gracias por estar, Wanda. No, por favor, un gusto realmente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay foto?